Buenas tardes, jóvenes. Hoy día vamos a tratar el tema de la cartera de proyectos, ¿ya? Que no lo hemos visto. ¿Cómo tenemos que decidir cuando se nos presenta más de un proyecto? ¿Qué criterios utilizar para tomar una buena decisión? ¿Ok? Entonces, para eso vamos a presentar el siguiente PowerPoint. Me voy a saltar los contenidos porque ustedes los tienen disponibles en el programa de asignatura, pero como dije, nos vamos a concentrar en el punto 2, selección de proyectos de una cartera. Bien, aquí viene la gran pregunta, ¿cierto? ¿Cómo nosotros tenemos que seleccionar un proyecto de una cartera? Bueno, para su selección va a depender de factores como el límite financiero en la empresa, es decir, el presupuesto con el que tú cuentas, que eso es muy importante, ¿ya? Ahora, si no hay restricción de presupuesto, fantástico, porque ahí se pueden hacer más cosas. Dos, ausencia o presencia de racionamiento de capital, ¿ya? Tal vez estamos pasando por un mal periodo económico a nivel país, por el cual tenemos que darle prioridad a aquellas cosas que hagan funcionar a la empresa de forma básica, ¿ya? No pudiendo mejorar o implementar más tecnología, innovación, etcétera. Y tres, el grado de dependencia que tengan los proyectos de la cartera. O sea, qué tipo de relación tienen unos con otros, ¿ya? Y en base a eso nosotros vamos a clasificar la cartera de proyectos. Por eso es que hablamos de proyectos, independientes y proyectos dependientes. Los independientes, eh, como dice la palabra in, o sea que no tienen ninguna relación. En cambio, los dependientes sí tienen una relación de una u otra manera entre uno y otro. Aquí yo les hice un cuadro resumen que me parece bastante bueno porque les permite tener un resumen de lo que sale en los apuntes académicos, ¿ya? Y con aquellos aspectos que consideren más relevantes que ustedes entendieran, ¿ya? Entonces dijimos que vamos a entender como proyectos independientes aquellos que no tienen relación entre ellos, ¿ya? Ejemplo, tenemos que decidir entre comprar un software de gestión empresarial o ampliar el casino de la empresa, que son cosas totalmente distintas, ¿ya? No repetibles, no duplicables, ¿ya? Aquí quizás es importante que tú sepas, si no existen restricciones de capital, se llevan aquellos donde el VAN resulte mayor a cero. Pero si existen restricciones de capital, aquí entonces tenemos que usar un nuevo indicador que se llama el IBAN. IBAN, ¿ya? Entonces la fórmula dice que usted tiene que dividir. En el numerador tenemos el valor actual neto dividido por la inversión de ese proyecto al año cero para priorizar. Entonces, acá usted tiene que sacar el IBAN de cada proyecto y elegir el que tenga el valor más alto, ¿ya? Pero eso es solo cuando hay restricción de capital. De lo contrario, comparamos bancos, ¿ya? Hablemos de los dependientes. En los dependientes nos encontramos que se repite el que no sean repetibles y tampoco duplicables, pero hacemos una subdivisión entre proyectos complementarios y sustitutos. Por lo tanto, en el complementario nos vamos a encontrar, como dice la palabra, se complementan entre ellos. Y viene la palabra que figura acá, son divisibles, ¿ya? O sea, es un proyecto que yo puedo dividir. Entonces acá les puse un ejemplo. Necesitamos ampliar la bodega, por lo tanto el proyecto incluye la etapa 1 y la etapa 2, que muchas empresas lo hacen porque a veces no contamos con todo el capital y puede transcurrir un año, ¿cierto? Y ampliamos para la parte de productos perecibles. Esperamos otro año y ampliamos para productos no perecibles, ¿ya?
Entonces acá lo que estamos haciendo es comparar la suma de cada uno de estos proyectos versus cuál es el BAN que reporta, ¿cierto?, cada uno. ¿Cuál vas a elegir? Bueno, nuevamente el que te genere un BAN más alto, ¿ya? Sustitutos. La palabra sustitutos acá dice que son mutuamente excluyentes. El sustituto es que yo puedo reemplazar. Y aquí yo les puse un ejemplo, comprar una nueva máquina para la fábrica, ¿ya? Y para eso tengo la opción de comprar una máquina con procedencia alemana versus una máquina con procedencia china, ¿ya? Y nuevamente aquí comparo la suma de los BAN versus el BAN que reporta cada uno de ellos. Puede ser que lo más probable es que la de China sea mucho más económica, ¿ya? Pero ahí también hay que ver otros factores. Y ahí es cuando tú tienes que decidir qué te conviene más, ¿ya? Porque recuerden que lo más barato nunca resulta lo más óptimo. Ya lo más barato puede ser que la máquina se te eche a perder en un año. En cambio, la alemana va a permitir 3 años. Pensando en calidad, ya porque China, nosotros tenemos una visión de que todos los productos chinos son malos. No. Hay distintos tipos de categoría. Tal vez porque a China llegan los más malos. Pero China tiene productos de excelente calidad. ¿Ya? Y bueno, en los dependientes también les puse otro ejemplo, comprar un software de gestión empresarial. Recuerden que todo lo que es ERP, porque así se llaman los softwares de gestión, y que ustedes tienen que aprender a usarlos, salir de esta universidad manejando un ERP, porque te va a poner en ventaja con respecto a tu competencia, los compras por módulo. Entonces puede ser que tú decidas comprar el módulo de inventario o el módulo de compra. ¿Cuál tendrá más prioridad? Bien, excelente. Continuamos. Una herramienta que nos puede servir para complementar todo esto que estamos viendo es la famosa tasa de Fisher, ¿ya? Primero me voy a ir a mostrarte la tasa de Fisher y después vamos a irnos a la teoría. Mira, en este gráfico nosotros estamos mostrando en el eje X recuerda que es siempre el que está en horizontal, los valores de la TIR, ¿ya? De dos proyectos distintos. Y en el eje Y me está mostrando los valores del BAN. Bien, ¿se puede? Sí, se puede. Entonces, para eso es que usamos esta tasa de Fisher, donde se genera la intersección, ¿cierto?, de los proyectos, comparando el BAN versus el TIR, y en ese punto donde se genera la intersección, se genera la tasa de Fisher, que es una tasa como resultado, ¿ya? Acá te está mostrando que la tasa es de un 11,73%, ¿ya? Entonces, mira los datos. Tenemos que el proyecto A tiene una BAN de 4.529.877 pesos. En cambio, el proyecto B es de 4.296.769. Bien. En tanto, si vamos a la TIR, el proyecto A, la TIR es de 27,53, en tanto en el proyecto B, el TIR es del 40,27%. ¿Ya? Entonces, si observamos el proyecto A, es el que te da un BAM más alto y también te está dando una... No, solo el BAM. Corrijo. En cambio, si observamos el TIR, el que te da un TIR más alto es el proyecto B. ¿Ya? Entonces ahí, si estamos en prueba y yo te pregunto cuál de los dos proyectos conviene más, y no te doy más información, entonces tú puedes recurrir a la tasa de Fisher, ¿ya? Que en el fondo es que nos permite comparar ambos proyectos y sacar una tasa de rentabilidad, ¿ya? Como el resultado fue de 11,73, entonces nosotros decidimos tomar el proyecto A, ya que por un lado tiene un BAM mayor al proyecto B y una TIR
mayor a la tasa de Fisher. Bien, recuerda que nosotros siempre tenemos que elegir aquel proyecto que arroje, que al comparar las tasas, la tasa de tu proyecto, la tasa de rentabilidad, sea mayor a esta tasa, que esta no es la tasa de descuento, ya es una tasa que yo genero a partir de la comparación de ambos proyectos. Bien, y ahora sí me voy a ir a la definición. Es cuando se genera un conflicto de indicadores entre el BAN y el TIR, ya que existe un cruce, y eso es lo que nosotros denominamos feature. Los proyectos están cruzados. Es el punto de corte de dos perfiles del BAN. Entonces, para calcular y hacer efectiva la tasa de Fisher, hay que fijarse en el BAN y en el TIR de los proyectos. Se puede realizar una aproximación en el punto donde se intersectan el BAN y el TIR de ambos proyectos, ¿ya? Para el cálculo se comparan ambos proyectos, siendo la tasa de Fisher el tipo de descuento, ¿ves? Se convierte en la tasa de descuento, que iguala el BAN de ambos proyectos. Si la valoración es inferior a la tasa de Fisher establecida, se elige ese proyecto frente a otro. Entonces, la decisión de qué proyecto voy a llevar a cabo va a depender si la tasa de descuento se encuentra a la izquierda o a la derecha de la tasa de Fisher. Sin embargo, siempre se debe priorizar sobre aquella que genere mayor BAN. ¿Me entienden? Entonces, porque yo sé que algunos deben estar preguntando, pero la profe se equivocó. A ver, vamos al gráfico. Tomamos el proyecto que tenga un BAN mayor. Y además nos dimos cuenta que al sacar la tasa de Fisher, el proyecto A también tenía una tasa de rentabilidad más alta que el 11,73. Eso estamos tomando en cuenta, ¿ya? Porque yo sé que están mirando y me dicen, pues, pero profe, el proyecto B tiene una TIR más alta que el 11,73. Sí, pero el BAN no. El proyecto B no tiene el BAN más alto. Entonces al final te están diciendo el que manda es el que tiene el BAN más alto. Y que la tasa tiene que estar a la derecha de la tasa de Fisher, ¿ya? En este caso, sí, los dos tienen su TIR hacia la derecha, ¿ya? Pero elegimos el que tiene el BAN más alto, a pesar de que el proyecto B tiene la TIR más alta, porque la que tiene más peso entre el BAN y el TIR en la decisión es el BAN. Bien, espero que con esto ustedes hayan entendido bien lo que se acaba de explicar, ¿ya? Pero resulta que también está el tema de qué pasa cuando los proyectos son repetibles y duplicables. Bueno, veamos un ejemplo de duplicables. Resulta que tenemos que instalar stand de comidas en Servicentro. Ustedes saben que los servicentros en general tienen siempre la misma estructura, por lo tanto estos stands ya tienen sus medidas, ¿cierto? Son iguales unos a otros. Entonces acá vamos a tener que decidir si continuamos el stand de comida en la comuna de Santiago o en la comuna de Conchalí. Yo sé que pueden haber otros factores que influyan en la decisión, pero yo me voy a concentrar solo en términos de lo que nosotros estamos viendo, que es la evaluación del proyecto, ¿ya? Entonces, para la toma de decisión, acá tenemos que comparar los IBAN, ¿ya? El IBAN que arroja la comuna de Santiago y el IBAN que arroja la comuna de Conchalí, ¿ya? Y que es una división, BAN dividido por la inversión del año cero. Comparas y eliges el más alto, ¿ya? Ejemplo de un proyecto repetible. Resulta que tengo que comprar flota de camiones para la empresa. Y aquí tengo que considerar camiones que cubren la zona sur y otros que cubren la zona norte. Esta flota va a comprar camiones iguales, ¿ya? Pero el punto está en que lo voy a repetir en términos de compra para cubrir determinadas áreas geográficas, ¿ya? Y aquí ya el indicador cambia. Para la toma de